el objetivo del presente trabajo, como bien lo mencionamos, es presentar los hallazgos de los últimos consensos, que fue el americano del año pasado, el europeo del presente año, así como el americano de gastro, en torno a encefalopatía, ascitis y daño nutricional. Esto se ha presentado en múltiples ocasiones y el entendimiento cada vez mayor de los órganos involucrados en la fisiopatogenia de la encefalopatía nos permite optar por nuevas opciones terapéuticas, teniendo cada vez un rol más importante lo que es el intestino. Está en boga el microbioma y está en boga la genética. Ante esto, ¿qué avances tenemos en cuanto al microbioma? Un estudioso en cuanto al tema es el doctor Bajaj, y este tema o este trabajo que presentó en el europeo del presente año me llamó mucho la atención de cómo la microbiota intestinal está asociada con el recobro de las funciones neurocognitivas posterior al trasplante. Sabemos y asumimos que los pacientes trasplantados, hay estudios bien avalados que después de 6 meses recobran las alteraciones cognitivas presentes previo al trasplante, pero hay un pequeño grupo que quedaba sin resolver al 100%. Entonces el objetivo de Bajaj, ante una evidencia parcial de que la microflora pudiese estar involucrada, donde específicamente el filium de Proteobacteria, el cual incluye a las Escherichia y a las Klebsiella, pueden estar relacionadas con este problema. ¿Qué hizo Jazz? Determinó las alteraciones en la microflora intestinal asociadas al recobro cognitivo posterior al trasplante hepático. Obtuvo pacientes cirróticos que estaban enlistados para trasplantes y los siguió 6 meses posteriores al trasplante, que es el tiempo establecido para ver el recobro. Los pacientes con trasplante tenían que tener ausencia de infección e inmunosupresión estable. Los tenían una visita basal y una visita a los 6 meses donde estuvieron muestras de materia fecal que eran secuenciadas a través de pirosecuenciación para obtener el filium y la diversidad microbiológica. Y la alteración cognitiva la evaluó a través de la prueba de FES, de Psychometric Hepatic Encephalopathy Score, que si bien nos sirve para encefalopatía, cuando lo analizamos tiene un conjunto de pruebas que afecta a dominios cerebrales diferentes y nos dice específicamente qué cognición es la que está alterada. Estableció que el compromiso cognitivo era un FES sin cambio o con empeoramiento, mientras que un incremento en el FES era una mejora en esta cognición. Ustedes deberán recordar lo que tiene en cuenta el FES, que es el digit symbol, que es la conexión numérica A, que es la conexión numérica B, el serial dotting y la línea cruzada. Ustedes pueden elaborar que es una cosa memoria, otra cosa es abstracción, otra cosa es motricidad. Esto ajustado a edad y educación, se mete el tabulador y en base al resultado por arriba de -4 es presencia de alteraciones cognitivas. ¿Qué hizo este hombre? 45 pacientes trasplantados entre el 2014 y el 2016, con una edad promedio de 56 años, 32 eran hombres, 58% de la etiología era virus de hepatitis C y con un nivel promedio esperable de cara al trasplante de 26. 32 estaban bajo tratamiento con rifaximina, 25 con lactulosa. Posterior al trasplante, 2 pacientes mostraron rechazo, 4 infecciones, 4 manipulación, los cuales fueron excluidos para análisis final, y vio que había mejoría importante, como era esperarse en las pruebas neurocognitivas, pretrasplante de -5.9 a -1.7, pacientes que normalizaban con una P que alcanzaba significancia de 0.001. Pero había un pequeño subgrupo, 13 pacientes, que no recobraban la cognición y al subanalizar a estos pacientes vio que las proteobacterias dentro de la pirosecuenciación de las muestras de materia fecal estaban en abundancia pre- y post-trasplante, siendo obviamente mayores en los sujetos sin mejoría en la cognición, con un porcentaje que iba de 23 al 0.1% con una P significativa. Y el delta de las pruebas de FES se correlaciona negativamente con el delta de las proteobacterias. Y ustedes pueden en la siguiente gráfica, cuando comparaban los bacteroides contra los firmicutes, no había mayor alteración, pero sí el paciente en cuanto a la proteobacteria en el no recobro de esta función neurocognitiva, que concluye que la mejora cognitiva se ve en la mayoría de los pacientes posterior al trasplante, pero hay un pequeño subgrupo el cual no mejora y en el cual el incremento en las proteobacterias parece correlacionar negativamente con esta cognición. Abre la puerta que probablemente estos pacientes identificados tempranamente no tengan que ser sometidos al trasplante porque van a quedar con una secuela cognitiva. El siguiente es la determinación genética, y el grupo aquí del doctor Romero Gómez, que está en Semilla, ya lo ha establecido, el rol de la genética en predisponer a la encefalopatía hepática, pero ahora ha sido la tarea de ver el rol de la genética en la encefalopatía que se presenta en torno a la acute crónica, que es una entidad cada vez más evidente, emergente, con un alto porcentaje de mortalidad. Los estudios previos del doctor Romero Gómez, como lo hemos mencionado, habían confirmado los genes involucrados en cuanto a la predisposición de encefalopatía en pacientes sin acute crónica. Y en esta ocasión se dio la tarea de ver qué pasaba en este subgrupo específico de pacientes. Incluyó nada más 400 pacientes de la base de datos europea del consorcio de CLIF y diagnosticaron encefalopatía hepática en base a los criterios de West Haven. El acute crónico se estableció acorde al puntaje de CLIF. Ustedes recordarán que el puntaje de CLIF toma variables bioquímicas, variables hemodinámicas, y esto nos da las fallas que pueda tener el paciente de acuerdo a esa agudización, y un puntaje positivo por arriba de 57 tiene impacto directo negativo en cuanto a mortalidad a 7, 28
y 3 meses a lo mucho. Los candidatos fueron sometidos a estudios genéticos, se les relacionó con inflamación, amonio, estrés oxidativo y neurotransmisores, y midió 60 SNPs, que son polimorfismos de nucleótido único, los cuales fueron genotipificados utilizando placas de OpenRI. ¿Qué vio? Primeramente dividió a estos 400 pacientes en 4 grupos. Un primer grupo de 103 pacientes que tenían encefalopatía en el contexto de acute crónico. Un segundo grupo de 114 pacientes que tenían encefalopatía sin ninguna agudización. Un tercer grupo de acute sin encefalopatía y un cuarto grupo control cirrótico compensado sin alteraciones. Cuando se dio a analizar la tarea, vamos a centrarnos en los 2 últimos apartados, este y este, en cuanto a los genes involucrados en cuanto a la presencia. En el grupo intermedio, que es el que señalamos ahorita con rojo, ustedes tienen los pacientes que hacen en encefalopatía en el contexto de una agudización sobre un hígado cirrótico y tenemos genes relacionados con la glutamin sintetasa, con el glutamato y con la glutamina, muy diferentes a los genes que se presentan con encefalopatía sin acute crónica, que son genes más que nada en cuanto a los transportadores y a los que están directamente relacionados al amonio. Con esto, ¿qué concluyen los autores? Se concluyen que estos polimorfismos están relacionados con inflamación y el metabolismo del amonio son detonantes de la encefalopatía manifiesta en los pacientes con acute crónica. La investigación del rol de estos genes que tienen ligandos específicos como el receptor farsinoide, la vía de la glutamina y los transportadores del glutamato nos abren nuevas vías de tratamiento aparte de las estándares de encefalopatía para tratar la encefalopatía como detonante cuando hay una agudización sobre un hígado crónico. El siguiente trabajo también tiene mucha importancia. El uso indiscriminado de los inhibidores de bomba de protones prácticamente es una conducta habitual. Pero ¿qué rol tienen los mismos en cuanto a la presencia de encefalopatía hepática en los pacientes con cirrosis y ascitis? Sabemos, y está bien establecido, el eje intestino-cerebro. Sabemos que hay disbiosis intestinal por esta correlación, por permeabilidad intestinal alterada, por sobrepoblación bacteriana, y el uso indiscriminado de inhibidores de bomba nos puede llevar precisamente a potenciar esta disbiosis. Este grupo francés se dio la tarea de ingresar a este estudio pacientes en hospitalización por en un periodo de 18 meses que comprendió de enero del 2015 a junio del 2016. Los pacientes fueron divididos en 2 grupos acorde a la presencia o no de encefalopatía y la asociación entre encefalopatía se correlacionó con la presencia o no de uso de inhibidores de bomba de protones, independientemente de todos los demás detonantes conocidos de encefalopatía, como pueden ser sangrado de tubo digestivo alto, peritonitis bacteriana espontánea, hepatorenal, hepatocarcinoma, el volumen de ascitis en el momento de la presencia de encefalopatía y el puntaje MEL en cuanto a progresión de la descompensación de la enfermedad hepática. ¿Cómo establecieron el uso crónico de inhibidores de bomba? Una dosis de 40 miligramos día por al menos 2 semanas durante los últimos 3 meses. ¿Qué encontraron? Incluyeron 763 pacientes, una N bastante adecuada, de pacientes cirróticos con ascitis. Una edad promedio de este grupo de 60 años, 63% eran hombres, 57% presentaban encefalopatía y de ellos una cuarta parte, 24%, tenían uso indiscriminado de inhibidores sin una indicación precisamente validada, ¿no? Y cuando se da la tarea de dividir encefalopatía versus no, vean ustedes el recuadro que les pongo aquí. Las causas obvias como peritonitis 16 versus 4, con una PK alcanzada sin eficacia, el hepatorenal 6.2 los que tenían encefalopatía versus 0.9 los que no, el hepatocarcinoma no tenía mayor peso, la ascitis sí y la descompensación hepática sí, pero el uso de inhibidores de bomba 28 versus 19 con una PK alcanzaba significancia estadística. Y cuando estas variables las meten a un análisis multivariado tratando de ver el peso de qué es lo que predice la presencia de encefalopatía, todas siguen siendo, y los inhibidores siguen conservando un riesgo relativo de 1.6 veces más de presentar encefalopatía versus aquellos pacientes que no tenían inhibidores de bomba, con una P que alcanzaba significancia, al igual que la peritonitis bacteriana, el volumen de ascitis, el hepatorenal y la descompensación hepática establecida por un puntaje de 17 puntos o más de MEL. ¿Qué concluyen los autores? Que el uso indiscriminado o en exceso de inhibidores de bomba llega a presentarse hasta el 24.1% de los pacientes con cirrosis y ascitis, y esto representa un riesgo independiente para el desarrollo de encefalopatía a la par de las conductas que ya conocíamos. Otro punto importante, cuando yo tengo una encefalopatía diagnosticada en un evento agudo y que tarda mucho tiempo en recuperarse, ¿qué tanto ese tiempo de recuperación impacta en la sobrevida a corto y mediano plazo? Súper interesante también. Aquí que estamos viendo la encefalopatía hepática persistente que no se recupera, ¿qué impacto puede tener pese a las maniobras terapéuticas establecidas para la cura de la misma? Este grupo analizó 245 pacientes con cirróticos hospitalizados con encefalopatía grado 2 o quienes presentaban encefalopatía después de sangrado tubo digestivo y su relación con el tiempo y sobrevida libre de trasplante a 28, 90 y 365 días, así como mortalidad.
El tiempo de la encefalopatía no recuperada pese a las maniobras terapéuticas de más de 48 horas fue establecido como el corte, aquellos que recuperaban antes versus aquellos que no recuperaban. Los pacientes con tiempo de encefalopatía superior a 48 horas mostró una menor sobrevida libre de trasplante a 28 días, 89 versus 67, a 90 días, 73 versus 48, y a 365 días, 53 versus 30, cuando se comparaba con aquellos pacientes que llegaban a un cuadro agudo y en menos de 48 horas ya resolvían la encefalopatía y alcanzaban el trasplante. Importante también que este tiempo de prolongación de encefalopatía no resuelta tiene un impacto directo en la mortalidad. A 28 días 2.5 veces más, a 90 días 1.9 veces más y a 365 días 1.5 veces más. Y cuando ustedes ven estas curvas, vamos a centrarnos en esta última que tienen aquí, donde este tiempo promedio de más de 48 horas de encefalopatía, aunado a una descompensación hepática por un MEL de más de 15 puntos, me llevaba a una sobrevida libre de trasplante de no más del 30%. ¿Qué concluyen los autores? Que el tiempo de encefalopatía prolongada sin respuesta al tratamiento tiene un impacto directamente negativo en cuanto a la sobrevida libre de trasplante y la mortalidad del paciente con cirrosis. Otro estudio importante es los cambios de glutamina que predicen en cuanto al desarrollo de encefalopatía. Es el mismo grupo de Romero Gómez. La carga de glutamina es una forma de evaluar la reserva hepática y esta reserva hepática en un tiempo cero a futuro, ¿qué me predice? Analizaron 227 pacientes con carga oral de glutamina, posterior a lo cual calcularon el delta amonio, viendo amonio por arriba de 78 o una diferencia en cuanto a delta de 33 microgramos por decilitro. Y los pacientes fueron seguidos por 6 años, una cohorte bien establecida, seguida por un buen tiempo, y evaluando encefalopatía manifiesta, trasplante o muerte. La encefalopatía se detectó en 30 pacientes, alcanzaron el trasplante 13 y 30 fallecieron, 30%. El metabolismo basal de amonio de esa cohorte en el estado basal, arriba de 78, estuvo alterado en el 40%, el delta alterado estuvo presente en el 60% y ambas patrones, tanto amonio como delta, en el 31%. Cuando lo siguieron en el tiempo, la presencia de encefalopatía correlacionó con el amonio en el 40% versus 25%, el aumento en el delta correlacionó 39 versus 17, todos con P significativa, y cuando ambas alteraciones estaban presentes, amonio y delta, esto también tenía una P significativa mayor que un solo parámetro alterado. Y de igual manera, cuando ustedes comparan las curvas, ninguna situación alterada, amonio o delta alterado versus las dos, tiene un impacto más desfavorable en la presencia de encefalopatía en la cohorte de seguimiento. Por lo tanto, los autores concluyen que los pacientes con la curva alterada tienen riesgo de encefalopatía hepática manifiesta. Vámonos a CITIS. La CITIS es un poco más complicada, hay pocos estudios y todo está orientado a la búsqueda de biomarcadores que me permitan predecir qué paciente con ascitis puede estar en riesgo de descompensación y de mortalidad. Y este estudio del doctor Angiotelli, donde se debió a la tarea de ver los niveles de beta-defensina 1, qué impacto tenían en la mortalidad a corto plazo los pacientes con cirrosis descompensada. Y las defensinas de esta molécula tienen lógica total, ya que son péptidos antimicrobianos que se encuentran involucrados en los mecanismos de defensa de las membranas mucosas, los cuales nos lleva a translocación bacteriana. Y conforme avanza el daño hepático hay translocación, hay permeabilidad y por lo tanto alteración en estas defensinas. Y esta defensina se expresa en múltiples epitelios, tanto en tracto digestivo como en tracto mucoso. Se dieron la tarea de determinar los niveles de la defensina en diferentes escenarios de pacientes cirróticos descompensados y evaluaron la mortalidad a 30 días. Tuvieron 3 grupos, un primer grupo con acute o chronic, un segundo grupo con descompensación aguda y un tercer grupo sin descompensación. Midieron los niveles de la defensina tanto en suero como en líquido de ascitis y 15 pacientes sanos controles para tener un parámetro de comparación. Y aquí tienen ustedes la diferencia de los 4 grupos a definir. Y vean cómo en el acute crónico niveles muy altos, tanto en suero como ascitis, al igual que en la descompensación aguda, bajan importante comúnmente con aquellos que no tienen descompensación por el puro hecho de ser cirrótico y muestra alteraciones, cuando esto es comparado con los pacientes controles. Y la significancia es importante de AB contra C y con más razón contra el paciente sano. Y esto correlaciona muy bien con un parámetro indirecto de inflamación o de infección, que es la procalcitonina. Se dieron también a un punto de corte y el punto de corte de defensina 1 por arriba de 8.64 tenía un impacto directo en mortalidad. En un seguimiento a 30 días, el 40% de los pacientes estaban muertos. Y cuando esto se iba a 15.72, aumentaba la mortalidad en un 50%. En un análisis multivariado, la misma determinación de defensinas, la presencia de acute y la presencia de infección confirmada tenían predictores directos con P significativa en cuanto a la mortalidad.
Concluyen que los niveles elevados de la defensina 1 en suero se asocian con respuesta inflamatoria sistémica, así como un incremento en la presencia de acido crónico, descompensación hepática, siendo también un predictor de mortalidad a 28 días. ¿Qué impacto tiene este estudio? Si yo detecto un paciente antes de que haga esto con estos niveles, mis conductas tienen que ser más agresivas para evitar la descompensación temprana con mortalidad importante. Siguiente estudio es del grupo del Hospital General de la doctora Fátima y también tiene mucha lógica de una población diabética que no es afín, que no es rara en los pacientes con cirrosis hepática y generalmente no le damos el peso que debe tener. Hay muchos diabéticos en la cirrosis. ¿Y qué tanto esta descompensación metabólica me impacta en la presencia de peritonitis bacteriana espontánea? Por lo tanto, se dio a la tarea de ver el impacto en una corte de seguimiento de 6 años del 2010 al 2016. 372 pacientes se incluyeron, cirróticos y diabéticos, 192, 51% fueron hombres con edad promedio de 62 años, siendo la principal etiología del daño hepático el alcohol. En cuanto al puntaje, una población homogénea, Child A 35%, B 45%, C 18%, y los pacientes que reaccionaron peritonitis bacteriana con niveles séricos elevados de glucosa comparado con aquellos que no, tenían medianas de glucosa más altas, 215 contra 121, con niveles mayores de hemoglobina glucosilada de 8.3 versus 6.4 y mayor número de hospitalizaciones. Y cuando ustedes ven esto en el multivariado, el nivel de hemoglobina glucosilada por arriba de 8, así como el daño hepático descompensado, fueron identificados como factores de riesgo, y en el multivariado el descontrol metabólico persistía como una variable de peso para el desarrollo de peritonitis bacteriana espontánea. En conclusión, el descontrol glicémico en el paciente cirrótico predispone mayor riesgo de peritonitis bacteriana espontánea, los cirróticos descompensados tienen mayor riesgo de hacerla, y el descontrol glicémico y la PB condicionan mayor tiempo de estancia hospitalaria. Mensaje muy directo de controlar las cifras de glucosa. El último trabajo tiene por objeto ver lo que es el abordaje nutricional en el cirrótico descompensado, que es donde es más difícil establecerlo, ya que sabemos que la desnutrición tiene un impacto negativo en sobrevida y complicaciones tanto antes como después del trasplante. Y ante esto nos dimos a la tarea, este es un estudio del grupo de nosotros, de ver cómo el análisis vectorial en los cirróticos descompensados tenía impacto directo en la mortalidad. Es una corte prolectiva seguida de 308 pacientes seguidas por aproximadamente 36 meses, donde se dio la tarea de comparar con circunferencia de brazo, grosor de tríceps e índice ajustado a masa corporal con ascitis, así como la bioimpedancia bioeléctrica. 308 pacientes seguidos por 26 meses, el estadio Child fue en A en 36%, B 46%, C en 18%. Los parámetros nutricionales mostraban desnutrición por circunferencia braquial en 23%, tríceps en 18%, masa corporal ajustada a ascitis en 27%, mientras que el VIVA ajustado a nutrición mostró desnutrición hasta en el 32%. Y esto es importante porque ustedes por VIVA pueden poner en un vector dónde cae su paciente específicamente y lo podemos seguir en el tiempo. Y cuando estos puntajes eran metidos a un análisis multivariado, vimos que la presencia del análisis vectorial, el estadio Child-Pugh y el puntaje MEL eran predictores de mortalidad a corto plazo. La conclusión es que la desnutrición analizada por análisis vectorial en pacientes cirróticos es un impacto directo en mortalidad a corto plazo. Por su atención, muchas gracias.